Hola, el día de hoy vamos a presentar la ley de enfriamiento de Newton con Cristóbal Sánchez, Constanza Figueroa, Antonia Mendoza, Antonia Cabello, Juan Petit y la que habla Krishna Burgos. Y ya. Como introducción se tiene que saber principalmente que la ley de enfriamiento de Newton fue creada por Isaac Newton y a finales del siglo XVII. Este es un estudio de la termodinámica. Este principio establece que el cambio de temperatura de un objeto es directamente proporcional al cambio de temperatura de dicho objeto y su entorno. Esta ley rige el fenómeno de transferencia de calor, asumiendo que la pérdida térmica se debe principalmente a la convección y la conducción, y también hay que tomar en cuenta que la pérdida térmica es constante. El objetivo de nuestro proyecto es analizar y modelar el proceso de enfriamiento de una taza de agua caliente aplicando la ley de enfriamiento de Newton, utilizando los datos experimentales obtenidos en el intervalos regulares de tiempo para estimar los parámetros fundamentales del modelo matemático, como es la temperatura ambiente, la temperatura inicial y la constante de enfriamiento K. A partir de esto, vamos a evaluar su ajuste y los datos reales y emplearlos para predecir temperaturas futuras, determinar instantes relevantes del proceso y comprender cómo la diferencia térmica cambia con respecto al ambiente y la rapidez del enfriamiento. Las fórmulas que utilizamos fueron dos: la ecuación fundamental, que es la tasa de enfriamiento, que es la derivada de T con respecto al tiempo, es igual a la menos K por la diferencia entre la temperatura menos la temperatura ambiental. La otra fórmula es la ecuación explícita, que es la temperatura en el tiempo, que es la temperatura en el tiempo es igual a la temperatura ambiental más la diferencia entre la temperatura inicial del cuerpo menos la temperatura ambiental multiplicada por Euler elevado a la menos K por T. Las variables claves son temperatura del cuerpo en el tiempo T, la temperatura A es temperatura ambiente, que es la constante, la temperatura cero, que es la temperatura inicial del cuerpo, que es igual en T es igual a 0, y la K, que es la constante de proporcionalidad o coeficiente de enfriamiento. La constante de K. Aquí sustituimos los valores con la fórmula anteriormente dicha, dándonos como resultado 26,2 es igual a 52,1 Euler elevado a menos 12. Aquí despejamos la constante de K, dándonos como resultado 26,2 partido de 52,1. Esto es una aproximación de 0,50.288. Aquí aplicamos el logaritmo natural para poder despejar K. El resultado anteriormente dicho se reemplaza por logaritmo natural, dándonos como resultado K igual a 0,6874 partido en 12, y esto nos da un aproximado de 0,057228. Bueno, a continuación veremos la comparación en nuestro experimento y el modelo matemático, empezando así por la temperatura, que pasada 5 minutos, la de nosotros fue de 59,43 grados y en el modelo matemático fue de 59,26 grados, teniendo así una diferencia de tan solo 0,17 grados, siendo así un modelo muy preciso. Pasando así a la razón de enfriamiento, en 5 minutos, pasados esos 5 minutos, 2,24 grados bajaba por minuto, y en el modelo matemático nos dio prácticamente idéntico. La temperatura del agua a la mitad es igual a 11,5 minutos y en nuestro modelo nos dio 12,18. Esto es decir que aproximadamente hay una diferencia de 1 minuto entre el modelo matemático y nuestro experimento en alcanzar la mitad de la temperatura de nuestra taza.
Además, es importante mencionar algunos detalles que se pueden observar con mayor claridad en los gráficos. Por ejemplo, en el primer gráfico, donde se comparan los puntos experimentales con el modelo matemático, se aprecia que los datos siguen una tendencia exponencial decreciente. Esto muestra que al inicio la temperatura baja con mucha más rapidez y conforme pasa el tiempo el enfriamiento se vuelve mucho más lento, aun cuando algunos puntos no caen exactamente sobre la curva. Todos mantienen la misma forma general, lo que confirma que el modelo que utilizamos se ajusta bien al comportamiento real del experimento. También se observa que la separación entre los puntos en los primeros minutos es mucho mayor. Esto indica que la taza pierde calor de forma acelerada cuando la diferencia con la temperatura ambiente es alta. Y a medida que esa diferencia disminuye, la velocidad de enfriamiento también se reduce, tal como lo predice la ley de Newton. Por otro lado, en el segundo gráfico, donde se muestra únicamente el modelo extendido en un intervalo de tiempo más largo, se ve claramente cómo la curva desciende rápido al inicio y luego se hace casi horizontal. Esto significa que la temperatura se acerca a la temperatura ambiente, pero nunca la alcanza completamente, ya que la función es asintótica. En otras palabras, el agua se sigue enfriando, pero cada vez más lentamente. En conjunto, ambos gráficos permiten visualizar que el modelo teórico y los datos experimentales coinciden en la forma general del proceso de enfriamiento, lo que confirma que el fenómeno cumple con la ley de enfriamiento de Newton. En conclusión, el experimento valida la ley de Newton como un excelente aproximador para describir el proceso de pérdida de calor, siempre que se logre una temperatura ambiente sin viento, sin calor, sin aire acondicionado y entre otros. Aunque el modelo es robusto para describir el proceso total, otros mecanismos de transferencia de calor como mayor evaporación o convección pueden influir y acelerar el enfriamiento en los primeros minutos. Este es un fenómeno